Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Paz de Dios. ¿Van a salir los niños? Filipenses capítulo 2, verso 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 2, hasta el verso 13, 12 y 13, dos versos nada más. Gloria a Dios. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tomen asiento, hermanos. Y le doy gracias a Dios por la bendición de este fin de semana. Me tocó estar con los hermanos del norte, con mi esposa, estuvimos allá, nos gozamos mucho, hermanos. Pensamos que nos íbamos a quedar allá el fin de semana, pero el sábado por la noche ya estábamos aquí de regreso para estar también juntamente con esta iglesia. Le doy gracias a Dios por ello, hermano, y también por mi hijo que ya se va a graduar, Abiasa. Gracias a Dios, qué rápido ha pasado el tiempo. Ya, pues sí, la verdad, miraba lejos yo la graduación de mi último hijo, ¿verdad? Pero no, qué rápido se llegó. Ya este domingo ya se gradúa. Le doy gracias a Dios. Dios es bueno con nosotros, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios, del Padre de las luces, en que no hay engaño ni sombra de variación. Aleluya. Y le he titulado a esta plática sencilla: cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Cuidando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos están cuidando la salvación? ¿Ustedes creen, hermanos, que la salvación se debe cuidar? ¿Quiénes deben cuidar la salvación? Los que poseen esa salvación, ¿verdad? Los que poseen esa salvación. Porque si no, entonces, ¿cómo pueden cuidar algo que no poseen? ¿Cómo puedo decirle yo al hermano que está ahí atrás: hermano, cuida bien tu carro, tu nuevo carro del año, si no tiene carro del año, ¿verdad? Cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una encomienda seria, ¿verdad? Una encomienda seria. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay quienes, hablar de la salvación es una ofensa para algunos religiosos, que dicen: no se puede decir que nadie. ¿Quién puede asegurar que es algo? ¿Quién puede asegurar que es algo? Hay quienes piensan de esta forma: ¿quién puede asegurar que es algo? Nadie puede. Nadie puede tener esa certeza, esa seguridad. Incluso se peca, le llaman pecado de persuasión. No recuerdo cómo le llaman, pero decir que alguien tiene la salvación es hasta pecado para ellos. Y me refiero a la Iglesia Católica. Hay quienes se consideran cristianos y porque van a una iglesia, porque leen la Biblia, porque son hijos de cristianos, pero viven una vida liberal, viven una vida con un pie en la iglesia y un pie afuera, pero se consideran salvos, se consideran cristianos,
esto de la salvación es algo bien serio. No es un juego, no es un juego. En primer lugar, hermanos, bendecidos los que poseen este regalo maravilloso, porque la salvación es un regalo. No lo obtuvimos porque nuestros méritos alcanzaron el nivel que se demandaba, el estándar que se demandaba, sino hemos sido salvos, hermanos, porque alguien alcanzó ese nivel, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, hermano, en la cruz del Calvario, Él pagó esa salvación tan grande para todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para aquel que pone su confianza en Él, no importa qué tan pecador sea, qué tan criminal sea, qué tan bajo haya llegado. Si se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo Jesús y pide perdón, alcanzará misericordia y alcanzará la gracia de ser salvo. Bendito sea nuestro Dios. Como aquel hombre que estaba crucificado a un lado del Señor Jesucristo. Era un malhechor, seguramente quizá criminal, o quizá ladrón, o quizá todas esas cosas, criminal, ladrón, pero estaba crucificado y iba a pagar por todas las cosas que hizo, y la paga era la crucifixión. Era el castigo más cruel que los romanos daban a los criminales. Pero estando a quizá algunos minutos para entregar su vida, pudo poner su mirada en aquel maravilloso ser que estaba a un lado de él, y me refiero al Señor Jesucristo, y pudo decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconozco, Señor, que tú eres inocente. Reconozco que tú estás allí en esa cruz pagando por nosotros. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Grande es nuestro Dios, grande en bondad, grande en misericordia. Y nosotros hemos alcanzado esa gracia. Somos salvos. Somos salvos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Somos salvos. Somos, hermanos, lavados con la sangre preciosa de Cristo. No hay medicina contra el pecado, no hay antídoto contra el pecado, no hay ciencia contra el pecado, no la hay. Pero hay un antídoto poderosísimo que no calma el pecado, sino que lo quita, lo borra, y es la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y nosotros alcanzamos esa salvación por gracia. Quiere decir que nuestros nombres están inscritos en el cielo, en el libro de la vida. Quiere decir, hermanos, que nos espera un futuro glorioso. ¿Qué importa que estemos pasando por situaciones difíciles? ¿Qué importa que toda la vida pasemos enfermos como Lázaro, el mendigo? ¿Qué importa si Dios permite que suframos y llevemos una cruz pesada y se nos ponga una corona con espinas? ¿Qué importa si nos espera un futuro glorioso? Gloria a Dios. Porque en esta vida, hermanos, somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso. Nos espera un futuro glorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese canto que ustedes cantaron ahorita, eres digno de abrir, Señor, los sellos. Esto lo vamos a cantar en el cielo seguramente. Seguramente en el cielo vamos a decir, Señor, eres digno. Porque en el cielo se buscó a alguien que fuera digno de abrir los sellos, y se buscó a Adán, y Adán no fue digno. Se puso la mirada seguramente en Abraham, y Abraham agachó su mirada hacia abajo.
Y se puso quizá la mirada en Moisés, y Moisés bajó su mirada. Y así en Elías, en Isaías, en Jeremías y en los hombres santos del Antiguo Testamento, pero no se encontró nadie que fuese digno de abrir los sellos. Y Juan lloraba, y el ángel le dijo: ¿por qué lloras? No temas, porque he aquí el león de la tribu de Judá. Aleluya. Es digno de abrir los sellos. Aleluya. Ahí estaremos nosotros, hermanos. Ahí estaremos nosotros contemplando esa coronación de nuestro Señor Jesucristo, poquito antes de que Él comience a abrir los sellos y comience a descargar los juicios sobre la tierra, mientras nosotros estaremos gozándonos en la presencia del Señor. Con cuánta razón el apóstol le exhorta a los filipenses: guarden su salvación con temor y temblor. Bendito sea nuestro Dios. Guarden su salvación con temor y temblor. Gloria sea nuestro Dios. Y yo te exhorto en esta noche, y yo me exhorto a mí mismo, a que guardemos nuestra salvación. Y si hemos de guardarla es porque se corre el peligro de que se pierda. Se corre el peligro de que se pierda. El mismo apóstol Pablo dijo, después de haber logrado tanto para Dios, él mismo dijo: ni aún yo, no es que lo haya logrado ya, ni que sea perfecto, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, sigo hacia la meta. Gloria a Dios. Recuerda que el que venciere, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación, hermanos? Con temor y temblor. Dice, la Biblia tiene los consejos, la Biblia tiene, hermanos, los elementos para que nosotros guardemos esta salvación. No hay, hermano, por qué perder la salvación, ni habrá excusa en aquel día diciendo: Señor, es que nadie me informó, es que nadie me dirigió, es que nadie me dijo cómo perseverar, cómo mantenerme firme. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Hay todo un arsenal, hermano, de armamento poderoso para el Hijo de Dios, para que se mantenga firme, para que se mantenga, hermano, firme en medio de la adversidad. El cristiano es atacado. El cristiano constantemente va a ser atacado por causa de Satanás para que pierda la carrera, para que no llegue a la meta. Va a tratar de echarle una zancadilla para que no llegue a la meta final. Pero el Señor nos enseña, hermanos, y nos da todo, como dije, hermano, todo un arsenal para que nosotros salgamos victoriosos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Y dice, hermano, en Efesios capítulo 6, dice desde el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A qué viniste en esta noche, hermano? Viniste a orar, viniste a adorar a Dios, pero a la vez te estás fortaleciendo. A la vez nos estamos fortaleciendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura, hermanos? Dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermano, no es contra el hermano.
Qué triste, hermanos, y qué pena es ver que los hermanos se están peleando los unos con los otros. Qué pena es, qué triste de veras ver hermanos que se pelean, ver hermanos que no se hablan, ver hermanos que están enojados, por cualquier cosa están enojados. No, hermano, nuestra lucha no es contra nosotros mismos, nuestra lucha es directamente contra Satanás. Estamos en la misma lucha. Debemos estar en el mismo equipo luchando contra el enemigo de nuestras almas, no estar peleándonos los unos a los otros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestra lucha es contra Satanás. Hay un enemigo que quiere robarte tu salvación, y ese enemigo usará todas las armas habidas y por haber. Él nos conoce a nosotros, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras flaquezas, y va a aprovechar ahí, va a estar taladrando ese lugar débil. Por eso el Señor dice: vestíos de toda la armadura de Dios, ponte toda la armadura de Dios, para que cuando el enemigo llegue con todas sus artimañas, con sus dardos, no te haga ningún daño. Gloria sea nuestro Dios. ¿Y cuál es la armadura, hermanos? ¿Cuál es la armadura que tiene el cristiano? La oración es parte, ¿verdad?, de la armadura. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando. Hermano, la carne se opone a la oración, ¿sí o no? Nuestra carne es débil. Cuando venimos del trabajo cansados, hermanos, ¿qué vamos a querer orar? ¿O qué vamos a querer leer la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, hermanos, es parte de la armadura. La palabra de Dios dice, more en abundancia en vuestros corazones, ¿verdad? Dice Colosenses, ¿verdad? La palabra de Cristo more. De Cristo more, Colosenses 3:16, ¿verdad? Entonces, hermano, y es verdad, cuando llegamos del trabajo cansados, nos cuesta, hermano. Mas sin embargo debemos, siempre hay un pensamiento que yo he recordado, ese pensamiento: ¿por qué fueron santos los santos? Porque oraban cuando no tenían ganas de orar, porque iban cuando no querían ir, porque obedecían cuando era difícil obedecer, ¿verdad? Sí, hermano, la carne se opone y pide mejor ver el televisor y quedarse uno dormido ahí viendo la televisión. Algunos quizá no vinieron hoy este día, llegaron muy cansados, pero en lugar de venir al templo se relajaron viendo televisión, viendo la novela, o yo no sé qué tanto se ve en la televisión. Pero, hermano, aunque estemos cansados, debemos buscar, hermano, guardar esta salvación con temor y temblor. Debemos fortalecernos, porque la oración nos fortalece. La oración, cuando viene el enemigo, pero si nosotros nos encuentra bien orados, hermano, no podrá hacernos daño. Si nosotros leemos la palabra de Dios, sabremos cómo hacerle frente al enemigo. Recuerden que el Señor Jesucristo, hermano, se defendió con la palabra misma. Él pudo haber reprendido a Satanás en ese mismo momento, verlo reprendido y vete, Satanás. Acuérdate que yo soy el Hijo de Dios. Mas sin embargo, no, hermano. El Señor humilde le ganó esa batalla a través de la palabra de Dios. Cuando Él le decía, cómete haz que esas, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Sabía que tenía hambre, por eso les digo, Satanás nos conoce, pero ¿sabe qué? Más nos conoce nuestro pastor. Él dice: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y yo las conozco. Pero el enemigo también nos conoce. Entonces el Señor, ¿qué le dijo el Señor cuando le dijo: conviértese ese pan, esa piedra en pan? ¿Qué le dijo el Señor? Se defendió con un pasaje de la Biblia. Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre.
El Hijo de Dios escucha la voz de Dios, no la voz de Satanás. No la voz de Satanás. Entonces, hermanos, aunque estemos cansados, aunque estemos enfermos, debemos mantener nuestra armadura para que guardemos esa salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Número 2, no dejando de congregarnos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay quienes buscan megas iglesias, hay quienes desprecian a las iglesias pequeñas, hermano, pero recuerden que el Señor, hermano, dijo que donde estuvieran 2, ¿o qué? O 3 congregados en su nombre, Él ahí estaría en medio de ellos. Hay quienes buscan las iglesias grandes porque se sienten a gusto, porque tienen buen aire acondicionado, porque tienen muchos salones para los jóvenes, para los niños, porque tienen todas las comodidades y porque a veces hasta les hacen reír, les hacen pasar una tarde agradable. Pero ¿sabe qué? Han perdido la ruta. Yo no digo que todas las iglesias grandes son malas, no. Pero muchas se han desviado. Porque si vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios para que te haga sentirte bien, te haga sentirte feliz, estás equivocado. Porque si eres un adúltero y no se te ataca ese pecado del adulterio, si no se te dice que el adulterio es malo y es pecado y los adúlteros se condenarán, o si eres un fornicario y no se te ataca el pecado de la fornicación, pues te vas a perder. Pero a la iglesia venimos a que se nos confronte, a que se nos diga: eres pecador y tienes que arrepentirte, estás viviendo mal y tienes que vivir bien delante de Dios, tienes que vivir en santidad, tienes que dejar de vivir una vida doble. Tenemos que dejar de vivir vidas dobles. Cuando usted va al doctor, imagínese que usted vaya con un cáncer que si se opera todavía tiene remedio, pero que el doctor diga: ¿y qué hago? Si le digo que tiene cáncer, lo voy a matar. Mejor le voy a decir que no hay cáncer, que todo está bien, le voy a apapachar, le voy a decir: no te preocupes, todo está bien, vete. Porque si le digo que lo voy a operar, pues hasta se va a espantar, le tiene miedo a la navaja, ¿verdad? Mejor no le digo nada. ¿Estaría bien ese doctor? No, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero todavía hay esperanza. Te vamos a operar, te va a doler, pero vas a sanar. Fue a que se le confrontara el problema. A eso venimos a la iglesia, a que se nos diga cómo quiere el Señor que vivamos. No es cómo queremos nosotros vivir, no, es cómo Dios quiere que vivamos. Qué triste, hermanos, que muchos no quieren ya ser confrontados. Muchos van al templo para sentirse tranquilos. Hay algunos que anuncian en su iglesia y dicen: venga, aquí se va a sentir muy chévere. Chévere se va a sentir en nuestra iglesia. No, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos diversión para los niños, diversión para los jóvenes. Tenemos show para los adultos. Aquí se va a sentir de maravilla. Pobrecitos, están perdiendo el tiempo. Cuidemos. El apóstol Pablo dice que cuides tu salvación con temor y temblor. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. A eso viniste en esta tarde, para que yo te diga: hermano, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Y por qué debemos cuidar nuestra salvación? Porque sencillamente la salvación se puede perder. Otros argumentan y dicen: no, es que la salvación no se pierde. Lo que Dios te da no te lo quita. ¿O crees que Dios es como tú? ¿O crees que Dios es como nosotros, que damos algo y lo quitamos luego? Con mucha astucia dicen esto. Y es verdad, Dios no te quita lo que Él te da, pero Satanás sí te lo quita. Dios no te lo quita, pero Satanás sí te lo roba si te descuidas. ¿O qué no le robó
a Judas, ¿no le robó a Judas su salvación? ¿No lo persuadió para que traicionara a su maestro? ¿Y no estuvo a punto también de que Pedro también se perdiera? Y en el Antiguo Testamento no se perdió Saúl, no se perdió ¿quién más? Saúl. El rey Saúl. ¿Por culpa de él también salieron del Edén? Sí, exacto. Y posiblemente también Salomón. Algunos dicen que Salomón se perdió, otros dicen que Salomón se arrepintió. No lo sabemos, pero la Biblia nos enseña de muchos ejemplos de hombres de la Biblia que perdieron su salvación. En el Nuevo Testamento tenemos a Alejandro, tenemos a Demas, tenemos a Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces sí, la salvación se pierde, pero aparte, la palabra de Dios lo dice en Hebreos capítulo 2, 2 al 4, Hebreos capítulo 2, 2 al 4, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, el verso 1, por tanto no es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos tropecemos, que nos caigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Es grande nuestra salvación, hermanos? Amén. Es grande nuestra salvación. ¿Usted se imaginaba usted que usted fuese heredero de una ciudad de oro allá en el cielo? ¿Usted se llegó a imaginar esto? ¿Usted se llegó a imaginar que en un futuro usted va a ser como un ángel? ¿Que no va a haber barrera que lo detenga? ¿Que usted se va a poder transportar de un lugar a otro en segundos? ¿En un parpadeo? ¿Usted se imaginaba esto? Por eso dice que no descuidemos una salvación tan grande. Gloria sea nuestro Dios. Y también otra cita en Hebreos mismo capítulo 10 verso 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, le está hablando ¿a quiénes? A los cristianos. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de muerte y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se imaginan? ¿Cómo interpretarán los de la teología calvinista? ¿Cómo interpretarán estos pasajes? Bien dice la hermenéutica que la palabra de Dios no tenemos que interpretar a nosotros, sino que sola se interpreta. Regla de la hermenéutica es la Biblia su propio intérprete. Lo dice claro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuidemos esta salvación con temor y temblor. Yo no conozco tu vida, joven, hermano. Yo no conozco tu vida. Ni tú conoces mi vida. Pero hay quien sí conoce nuestra vida. Y ante Él vamos a dar cuentas. Podemos engañar al pastor. Podemos engañar a los siervos de Dios. Pero ¿sabe qué? Podemos engañar a la esposa, a los hijos, a los hermanos, pero a Dios jamás. Tarde o temprano tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros hechos. Así es que, hermano,
Cuidemos esta salvación con temor y temblor. Y más, ¿sabes cuándo? Y más cuando sabéis que se acerca. Cristo viene. Cristo viene. Cristo está a las puertas. No tarde en venir el Señor. Yo creo que estamos viviendo, hermano, es tiempo extra. Tiempo extra. Tiempo extra. Por todas las cosas que están sucediendo ahora mismo. Se necesita estar ciego y sordo para no darse cuenta que estamos viviendo tiempos finales. Fíjese cuánto tiempo tiene el volcán de Hawái haciendo estragos, está haciendo estragos y nadie puede parar ese volcán. Dicen los científicos que hay miles de volcanes gigantes como ese. ¿Se imaginan que a la voz de Dios todos estos revivan, cómo despierten estos volcanes? ¿Qué creen que le espera a la humanidad? Yo le decía a mi esposa, ¿por qué no paran la lava? ¿Por qué el gobierno no para la lava? ¿Por qué no, si se supone que se han inventado maquinarias gigantescas, ¿por qué no paran esa lava? Porque no pueden parar la lava. Cuando Dios se dispone a hacer un juicio, ¿quién puede parar el juicio de Dios? Y quiero decirles, hermanos, que ya está decretado el juicio de Dios para el mundo. Y ya estás pegando ese juicio, hermanos. Pero esto es principio de dolores. Espérense lo que viene. Espérense lo que viene. Hoy platicaba con una persona, le decía, espérate lo que viene. Espérate, está cerca de que empiecen a haber catástrofes sobre la tierra. Está muy cerca, muy cerca. Esto que estamos viendo ahorita no es nada comparado a lo que viene, a lo que va a pasar después de que el Señor levante a la iglesia. Pero mientras la iglesia esté aquí, el Señor tiene su mano detenida, porque está aquí su iglesia, está su amada, está su esposa y la ama. Pero una vez que la levante, entonces, hermanos, se abren las cataratas de los cielos y de la tierra, así como en el tiempo de Noé. Cristo viene. Cuida tu salvación. Cuidemos nuestra salvación. Yo no sé cómo te sientes en esta hora. ¿Te sientes desalentado? ¿Te sientes desanimado? Ven a Cristo, ven a Él. Aún la puerta está abierta. Aún la bendición del Señor para ti está todavía abierta. ¿Quieres decirle en esta hora que te ayude? Que te ayude a permanecer firme. ¿Quieres decirle, Señor, ya no quiero vivir una vida doble? Ya no quiero ser un cristiano en la iglesia y un mundano allá afuera. Quiero ser un verdadero hijo de Dios donde quiera que yo esté. Padre eterno, te doy gracias.